a resolver algunos de estos problemas, ¿cierto? Pero lo importante es que uno se conecte con él. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué puedes sacar tú de aquí? ¿Cachai? Porque es súper abstracta esta pregunta. No te dan ni un número. ¿Cachai? Voy a apagar la cámara para que se gaste menos rapidez, y sea más veloz la interacción. Entonces, fíjate que, claro, ahí te dicen expresar el área A. Entonces, ¿qué conoces del área? Eso es lo primero que todo que tú tienes que preguntarte. ¿Qué tú conoces del área de un cuadrado? ¿Qué conoces? ¿Y qué conoces del perímetro de un cuadrado? O sea, te está diciendo que P es su perímetro. ¿Cachai? Entonces, cuando tú quieres resolver un problema, entonces tenés que primero que todo saber cuáles son tus variables. O sea, definir tus variables es lo primero. Dijimos que A será el área de un cuadrado, ¿cierto? P será el perímetro de un cuadrado. Con esa información, después, ¿qué datos podemos obtener? ¿Qué datos podemos obtener a partir de eso? ¿Cachai? Entonces tiene una secuencia. Primero conocer tus variables, después conocer tus datos. Entonces los datos, ¿qué información te pueden proporcionar? Por ejemplo, el área, ¿qué te puede indicar del área? ¿Qué te puede indicar del área? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pensemos en un cuadrado, ¿cierto? Ahora, hacer un cuadrado aquí sería complicado si uno no tuviera cuadrícula, ¿cierto? Pero como aquí, ¿te fijas que la tecnología es buena para estas cosas, por ejemplo? Ah, pero igual no me quedo recto. Esto es como si yo estuviera dibujando un cuadrado en la pizarra, ahí en la U, ¿cierto? En la pizarra, yo imagínense que yo estoy ahí en enfrente. Debería tener activada la cámara así para que me vean como en la sala de clase, ¿cierto? Y ahí lleven la clase a la pizarra y ahí estaríamos en la pizarra. Eh, entonces, ¿qué información te entrega eso? Si este lado, si este perímetro, o sea, perdón, si este cuadrado tiene lado A, entonces tú puedes definir su área y su perímetro, ¿cierto? ¿Cuál es el área y cuál es el perímetro de un cuadrado? Por favor, reaccionen. A por Mm, A, ¿qué significa A por A? 2A. No, el área. Sí, Es pues sería 2 el área. A por A sería A cuadrado, como tú dices. ¿Ya? Porque un cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Entonces el área va a ser la multiplicación de dos lados, ¿ya? Por lo tanto, el área va a ser A cuadrado. Y el perímetro va a ser 4A. ¿Sí o no? Porque el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, 4A. Tenemos datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que considerar? Otra cosa. ¿Cuál será la estrategia? ¿Cuál será la estrategia que tenemos que utilizar? Sí, Simón, perímetro. Pregunta, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar ahora? Porque fíjense, para poder entender la estrategia, siempre es importante conocer y entender el problema, ¿ya? Entender el problema, por sobre todo. Para eso hay que leerlo, hay que darle una vuelta, conversarlo, comentarlo con el compañero, ¿cierto? Pero lo primero, definimos variables. Segundo, encontramos datos y que encontramos las fórmulas del área y del perímetro. Y me dicen expresar el área A de un cuadrado. O sea, la estrategia sería tomar esa área A de un cuadrado porque te piden que la expreses a ella, expreses el área. Por tanto, el área, que justamente es A al cuadrado, te piden que la expreses en función de su perímetro. ¿Qué significa que sea en función de ese perímetro? Supone que dependa
de P. Porque Y es función de X. ¿Qué quiere decir eso? Que Y depende de X. Por tanto, los modelos funcionales son modelos de dependencia. Algo depende de algo. En este caso, lo que nos están diciendo es que A va a depender de quién. Del perímetro, porque se va a escribir en función del perímetro. ¿Me explico con lo que estoy diciendo, sí o no? Dígalo, responda. Sí, profe. Ya. ¿Los demás? ¿Los demás? Ya. Gracias. Entonces, como el A lo tengo que expresar en función del perímetro, tengo que relacionar ¿qué cosas? Esa función, perdón, esa forma, que es esa fórmula, con esta fórmula. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Qué relación tiene el área y el perímetro? Solamente piensen en el área y el perímetro. Solamente piensen en el área y el perímetro. Eliminen todo lo demás. A ver, no es lo que quería hacer. Eliminen todo y piensen en el área y el perímetro como formas abstractas, como unas fórmulas. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común ellas? A, el área. A. ¿Sí o no? Entonces eso quiere decir que a través de quién se van a relacionar ellas. ¿De? A través de A, de su lado. A través de A. ¿Cierto? A través de A. Me dice que el área es A al cuadrado, pero el perímetro es 4A. ¿Cuánto es si yo despejara la A del perímetro? P dividido en 4, ¿no? Entonces, si A es igual a A al cuadrado, entonces A sería igual a ¿cuánto? A P partido en 4 al cuadrado, ¿no? O en otros términos, podríamos decir que A es igual a P cuadrado dividido en 16 o un 16 avos P cuadrado. ¿Qué era simple? Pregunto nuevamente, ¿cómo relacionamos el área con el perímetro? ¿Cuál es nuestra estrategia? Relacionarlas a través de A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos el área de una de ellas. ¿De cuál? ¿Cómo elegir de cuál despejamos? De la que queremos dejar en función de otra. Acuérdate, el Y está en función de X. Entonces, el Y es el que va a quedar ahí esperando a que el otro tome cierta forma, ¿cierto? Una forma de una función, de una ecuación. Aquí va a haber una ecuación seguramente. ¿Sí? Una expresión. Entonces, luego, como A es igual a P dividido en 4, tenemos que, ¿qué cosa tenemos? A es igual a P dividido en 4
al cuadrado. Por lo tanto, A es igual a P cuadrado dividido 16. Como modelo funcional. ¿Cómo sería esto escrito como modelo funcional? Ya. Porque me dice que tiene que ser en función del perímetro, por tanto estamos hablando de un modelo funcional. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hice o no? ¿O de lo que se hizo? Disculpen, me voy a tomar un cafecito porque hace mucho ¿Por frío. qué lo elevó al cuadrado, profe? Lo elevé al cuadrado porque ¿cuánto vale A? Vámonos a la diapositiva siguiente. ¿Cuánto vale A? P dividido en 4, ¿cierto? Sí. Sin embargo, ¿qué me dicen de A? Que el área vale A al cuadrado. Y yo tengo que escribir el área, Ah, ya. que es A al cuadrado, en función del perímetro. Por tanto, donde está el A, yo reemplazo la fórmula que me dio. Ya, Respecto del profe. perímetro. ¿Fue claro, cierto? Sí. Para los demás y las demás. Quienes van ingresando, por favor marcar la asistencia que está al inicio del chat. Bien, por favor, ahí lo voy a dejar escrito para que lo vean. Bien. ¿Es claro o no es claro? Yo quiero saber, por favor. Díganme. Retroalimentenme, por favor, díganme. ¿Es claro lo que se hizo a Géminis? Sí, profe, estoy entendiendo más que en la clase, profe. Del otro profe. Ya, no, sí, eso no importa, pero está claro. Eso es lo importante. Entonces, ahora yo te pregunto a ti misma. Ya que respondiste, tengo que aprovechar que habláis. Así que te voy a preguntar, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para expresarlo como un modelo funcional? No sé, profe. De verdad que no sé. Ya. ¿Y a alguien se le ocurre? Pensemos en algo, Géminis. ¿Cómo se escribe la función? ¿Cómo se escribe una función? F de X, cuando yo quiero que algo dependa de X. H de Z, cuando yo quiero que algo dependa de Z. Y así. Entonces, si yo quiero que algo dependa de A, de P, ¿cómo lo voy a escribir? Así. Significa que P es la variable independiente, ¿sí? Y A es la variable dependiente. Todo lo demás es adorno. Es lo que te va dando la forma. Ya. ¿Es claro o no es claro? Como el agua. ¿Podríamos realizar otro como para asegurarnos que... Profe, por favor. Como para asegurarnos de que... Pero, profe, me perdí un poco, que fui a buscar algo.
¿Quién fue? Quedé en modelo de función que lo iba a representar. Sí, pues, ahí. ¿Te fijas que siempre que queremos representar una función, acá estoy en esta parte, siempre que queremos representar una función es f de x, y ahí aparece la variable independiente, ¿cierto? Y le damos la forma. O si fuera h de z la función, le damos la forma. En cambio, aquí yo quiero que a sea función de p, entonces a de p igual a p al cuadrado partido en 16. Eso nada más. ¿Vale? Bien, Oscar. Vale, profe, ahora entiendo. Entonces, eso lo voy a dejar así como parte. Vamos a esa. ¿Cómo logramos esa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber con qué estamos trabajando. ¿Qué datos tenemos? De nuevo, no me dan ningún dato numérico, pero me dicen al revés, ¿no? Expresar el perímetro P. Ya, hicimos de nuevo el perímetro, ¿cierto? Es igual a 4A de un cuadrado en función de su área. El área es A cuadrado. Ya. ¿Alguien lo ha hecho o no? Ya. Bien. Como no responden, creo que no lo han hecho. Entonces tienen, a ver, 3 minutos para hacerlo en sus cuadernos. Saquen sus cuadernos, sus lápices, 3 minutos y hacen ese ejercicio. 3 minutos, nada más. Comenzamos desde ahora. Es importante que lo hagan, así que tienen que tener su material ahí para poder trabajar. ¿Ya? Así que comience. 3 minutos. ¿Ya? ¿Estamos listos o no? ¿Pasaron 3 minutos o pasaron menos? ¿Falta o lo terminaron?
Ya, pues. ¿Terminaron o no? ¿Todavía no? ¿O lo saben plantearlo o todavía no saben plantearlo? Si no me responden, yo no voy a saber, po. Profe, es que como que me confundo un poco porque tendría que en este caso despejar el área, ¿o no? En el Ya. ejercicio anterior despejamos el perímetro, pero ahora tendríamos que despejar el área. No despejamos el perímetro. Del perímetro despejamos el lado. ¿Cachai? Estamos vinculándonos, Catalina, a través del. Porque mira, bueno, vamos a poner la cuadrícula, ¿cierto? Al- Nos estamos relacionando a través del lado, ¿cachai? Sí. Entonces, no es que despejemos el perímetro o despejemos el área, el perímetro y el área ya están despejados. Si nosotros lo Ah, tuviéramos que escribir en un modelo funcional, diríamos que el perímetro es una función del lado, ¿cachai? es O que el área también es una función del lado. que me equivoqué porque le puse o le puse como otra letra y ahí me confundí. Ya. Pero puede usar cualquier letra en realidad, po, Que le puse ¿cachai? P, Pero la entonces. cosa es que, Bueno, sí, pues ahí después, claro, cuando no tienen los nombres, sí, pasa eso. Entonces, ¿qué más sigue, Catalina? Aprovechando que estamos aquí interactuando, ¿ya? Después de los ah, datos, sí, o sea, puse lo mismo. Después despejé la el, estrategia, ¿cuál es? el P. Ya. Te dicen que expresar el perímetro P en función Entonces, P en función de A. entonces habría que despejar A. Exacto. A es igual a A al cuadrado, ¿cierto? Sí, que sería raíz de. Extraemos raíz, Sí. ¿ya? Entonces, ojo con esto, porque aquí cuando yo extraigo raíz, me voy a ir a otra página, cuando yo saco la raíz cuadrada, y eso por A, B o C motivo, se eleva al cuadrado, aquí yo no tengo problema, porque lo que está dentro aquí siempre va a ser positivo. Ese A siempre va a ser mayor que cero, ¿cachai? Porque si está así, no puede haber un menos 4 aquí. Por tanto, que esté así ya va a estar definido con que la tiene que ser positivo. Y como esta es una raíz cuadrada, ¿cierto? Ahí va un índice que es como invisible, se simplifican y me queda el valor de A. Perfecto. ¿Cachai? De Sí. hecho, le vamos a cambiar el valor porque si no, tal vez nos podemos confundir. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ya. ¿Cachai? Pero fíjate que ocurre algo distinto cuando yo tengo x al cuadrado en una raíz. Porque aquí, si bien es cierto, yo puedo simplificar también ese con ese invisible que está ahí, el x aquí puede ser positivo o negativo. Porque como el x está al cuadrado, ¿cachai? Este x puede tomar valores positivos o negativos. Entonces no sabemos qué valor va a tener, positivo o va a tener un valor negativo. Por tanto, cuando hay una raíz de algo al cuadrado, esto sale como el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x tiene una definición. Se define como, sale como x simplemente, siempre y cuando el x sea mayor que 0. Ejemplo, valor absoluto de 3. El 3 es un número que es positivo mayor que 0, cumple con esa condición. Por tanto, el x que estaba aquí, va a salir como x simplemente. Por lo tanto, el 3 va a ser 3. Y queda positivo. Todos sabemos que el valor absoluto siempre es positivo, ¿cierto? Pero por otro lado, va a salir como menos x si el x es menor que 0. ¿Sí? Entonces, ejemplo, menos 3.
¿cierto? Dice que el x en este caso es negativo, es menor que 0. Por tanto, va a salir como menos el número. O sea, va a salir como menos 3. Sale con el menos, que es con el que se define, del número, que en este caso el número es menos 3. Y ese es el valor absoluto. ¿Cachai? Entonces, ¿cuánto queda eso? Por lo tanto, aquí yo concluyo que el valor absoluto de menos 3, negativo por negativo, tú sabes que es positivo. Entonces, el valor absoluto de menos 3 también es 3, ¿cierto? Pero este es el proceso que esconde que el valor absoluto de un número negativo también de positivo. ¿Me explico con eso, Catalina? ¿Me explico con lo que acabo yo de decir? Sí, Si nos vamos a la diapositiva entonces anterior, justamente estamos en una situación similar. ¿Por qué? Porque queremos despejar el A. Entonces tenemos que sacar la raíz. Por tanto, esto va a quedar como raíz de A igual a raíz de A al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? sí, profe. La raíz de A se va a quedar como raíz de A entonces. Pero la raíz de A al cuadrado, ¿cómo va a salir? Como valor absoluto de A, ¿cierto? Entonces, aplicamos la propiedad. Aplicamos la propiedad valor absoluto. ¿Ya? Entonces, luego de aplicar la propiedad de valor absoluto, entonces aquí podemos decir nosotros, así como hubieron dos chances acá, una para los positivos y una para los negativos, acá también tiene que ocurrir lo mismo, ¿cierto? Entonces va a ocurrir que va a ser raíz de A, cuando esto valga A, o la otra alternativa, va a ser que la raíz de A vaya a ser menos A. Esa es la otra alternativa. ¿Cachai? Tenemos dos alternativas, una positiva y una negativa, así como justamente nos indica esto. Al razonar, mi pregunta es, si A es un número, el área es un número que es positivo, porque en términos prácticos el área no es negativa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando calculo el área de algún sector, no calculo menos 3 centímetros cuadrados, o menos 3 metros cuadrados, no. ¿Cachai? No mido valor negativo, el área no es negativa. Y si tú le calculas la raíz del área, también va a seguir siendo un número positivo. O sea, este número es positivo, mayor que 0. Por otro lado, el lado de cualquier figura también va a ser positivo. ¿Cachai? Ese, pero el A solo, no con el signo, también va a ser un número positivo, que con el negativo se transforma en un número menor que 0. Entonces aquí hay una contradicción. La contradicción se escribe, son como dos flechas que van cruzándose. ¿Sí? Aquí hay una contradicción. Por lo tanto, descartamos esta solución. Pero esto, lo que yo te estoy explicando aquí son elementos súper técnicos. Tú tienes que tener bastante conocimiento para poder hacer o sea, no tienes que tener bastante conocimiento para hacer este análisis, pero son temas técnicos, ¿cachai? Que, por ejemplo, uno resuelve una ecuación y ya si te queda raíz de A igual a menos A, lo dejáis así nomás, ¿cachai? Pero detrás de esto igual se esconde algo, como por ejemplo lo que yo te acabo de explicar. Por tanto, por los motivos que te di, entonces descartamos esa solución. ¿Y con cuál nos quedamos? Con esa. Luego de eso, vamos a continuar acá. Luego de eso, decimos, como raíz de A es igual a A, entonces el perímetro va a ser igual a 4, el perímetro que es 4 veces A, quedaría como
4 veces, bueno, vamos a escribirlo acá arriba, yo creo. Va a ser 4 por raíz de A. Y si lo escribiéramos como modelo funcional, falta solamente una escritura nomás. ¿Cómo sería? El perímetro está en función del área y va a ser igual a 4 veces la raíz del área. Preguntas, dudas, consultas. Yarid, ¿logré solucionar su problema de no poder plantearlo? El tema está en que no te puedo dar una receta para cada problema. Todos los problemas tienen una distinta forma, ¿cachai? Pero lo que sí siempre tú tienes que considerar, primero que todo, para poder resolver un problema y poder tener un análisis un poco mejor de la visualización de todo, primero tú tienes que determinar cuáles son tus variables. Segundo, cuáles son los datos con los que trabajas. Tercero, cuál es la estrategia que utilizas. Estrategia. Aquí tú podías hacer gráficos, tablas de doble entrada, ¿cachai? Por ejemplo, si tenés que graficar una función, tu estrategia es elegir el valor 2, el valor 0 y el valor menos 2 y darle un valor a cada una de ellas, ¿cachai? No sé, te estoy poniendo un ejemplo. Luego de la estrategia, tú tienes que, cuando tú la ejecutas, tú encuentras un resultado. Tú tienes que comprobar los resultados para finalmente responder. No puedes responder al problema antes de comprobar tus resultados porque si te equivocas estás respondiendo mal. ¿Cachai? Entonces, siempre es importante que usted tenga en consideración esas cosas. Aunque sean tediosas, aunque uno diga, ah, pero si yo puedo hacer un cuadrado y lo relaciono al tiro, no. Escriba variables, datos, para que usted sepa y entienda qué es lo que está hablando. Y la persona que le vaya a revisar el problema entienda qué es lo que usted está haciendo. Jóvenes, señores, señoritas, ¿estamos bien o no? Sí, profe. ¿Se entiende cómo son los desarrollos o no de este tipo? Ya. Yo creo que este es el último de estos que hacemos. O no sé, ¿quieren seguir haciendo esto o no? ¿Sí? ¿Seguimos haciendo esto o cambiamos? Ya. La verdad que no era muy comunicativo. Yo por mi parte cambiaría de ejercicios, pero no sé qué opina el resto. Sí, pues O sea, gracias, Daniel. igual podríamos hacer ese. Sí, po, hagamos el último. Ya, Sí. vale. Ya, perdiste, pues, flaca. Daniela, perdiste. Nada que hacer. Ya. Expresar el área de un triángulo equilátero en función de la longitud S de uno de sus lados. Chanfle. De uno de... Ah, pero... Ya. Ese está más entretenido, ¿no? ¿Cómo es un triángulo equilátero? Tiene todos sus lados
Se forma un ángulo de 60 en todos sus lados. Se forma un ángulo de 60 en todos sus lados, sí. Si uno lo ¿Cómo? divide, forma un triángulo rectángulo. Ya. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Expresar el área de un triángulo equilátero en función de la longitud de uno de sus lados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta? La primero son las variables. No vamos a necesitar definir variables. Vamos a irnos al tiro a obtener los datos. ¿Qué datos podemos obtener del enunciado? ¿Qué datos? El A, que sería el área de un triángulo equilátero. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero? Base por altura dividido en 2. Exactamente. Base por altura dividido en 2. Bien. ¿Y qué más tenemos? ¿El lado? ¿Cómo se define el lado? Como ese. Ya. ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Qué es lo que estaba diciendo recién? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿La base podría ser el lado S o no? Vamos a ver. Para eso sería bueno que hiciéramos un rectángulo, ¿no? O sea, un rectángulo. Un triángulo. No sé si me vaya a quedar tan equilátero. ¿Es como un triángulo equilátero? No. Parece más isósceles. ¿Sí o no? ¿Se entiende que es un triángulo equilátero? Sí, profe, sí se entiende. Ya, muy bien. Entonces, ya, la base dice que la longitud de sus lados es S. Por tanto, este vale S, esto vale S, esto vale S, ¿cierto? Oh, ¿qué pasó? Oh, no sé qué pasó. Mira qué extraño esto. Ya, y este también vale S. Ok. Después la compañera dijo, podríamos calcular su altura. Tenemos la altura le dijimos altura H, ¿cierto? Y la otra es la base. La base es S, ¿cierto? Entonces, aquí en los datos podríamos decir que a la base le vamos a llamar, a ver, eso vamos a escribirlo en la estrategia mejor. Aquí. La base va a ser igual a S, ¿cierto? La altura. ¿Cómo podríamos expresar la altura? Porque me dicen, fíjate que lo que me dice la función, o sea, el problema dice expresar el área A de un triángulo equilátero en función de su longitud S. O sea, base ya la cambié. La base es uno de sus lados, el lado de abajo, ¿cierto? Y tenemos la base. Pero la altura, tenemos que encontrar una representación para la altura
¿En función de qué cosa? Del lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide esto aquí? Si esto es un triángulo, se forma un triángulo rectángulo, y este lado mide lo mismo que este lado. Eso quiere decir que este punto, además de caer la altura aquí, es un punto medio. Por tanto, este lado vale S medios. Este otro lado también vale S medios. ¿Me explico o no me explico, jóvenes, señoritas? Hasta ese punto, ¿está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces quiero buscar una representación para H. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar entonces un segundito. Voy a tomar ese entonces. Ah, se nota que es una imagen, ¿o no copiada? Ya, paso piola. Se ve hasta como en 3D. Ya, entonces, ahí tenemos, pues fíjate, tenemos una altura, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo, ¿qué es lo que nosotros conocemos del triángulo rectángulo? Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que decir la suma de sus lados al cuadrado, ¿sí o no? Y despejamos la h, pues. Entonces aquí me va a quedar s cuadrado menos s cuadrado dividido en 4 igual h cuadrado, ¿cierto? Extraemos raíz, mientras tanto podemos sumar, o sea, restar esto. Tenemos s cuadrado menos un cuarto de s cuadrado. Entonces, estoy restando un entero. Y un entero es lo mismo que decir 4 de 4. Y si a 4 le quito una, me van a quedar 3 de 4 s cuadrados. Por tanto, esto va a ser 3 cuartos s cuadrado. Y esto va a estar en una raíz. Y eso va a ser igual a h. ¿Por qué sacamos la raíz y lo dejamos y no salió como el... Ya, saquémoslo como el valor absoluto. ¿Cierto? Porque acuérdense que eso salía como el valor absoluto. Profe, no entendí por qué S al cuadrado. ¿Qué cosa al cuadrado? Ah, aquí usamos Pitágoras. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe. Ya. ¿Te acuerdas de teorema de Pitágoras o no, Cata? Sí. Ya. Eso fue lo que hicimos. Esta es la hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Y se acuerdan cuando sacábamos raíz, esto salía como valor absoluto, pero si recuerdan bien, en el ejercicio anterior nos pasó que desechamos, ¿cierto?, de la parte negativa. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo y nos vamos a quedar justamente con el valor de h. No, lo voy a escribir acá abajo. H va a ser ¿cuánto? Raíz. Podríamos escribirlo como raíz de 3, la raíz de 4 abajo es 2, y la raíz de s cuadrado va a ser s. Por lo tanto, podríamos escribir que h es eso. Hasta ahí, ¿hay dudas o no hay dudas? Yo tengo una. Dígame, ¿la cual? En el tema del teorema de Pitágoras, que siempre me confundo porque yo lo ordeno como A más B igual a C. Pero en este caso Ya. lo puse al revés. Entonces, En este caso lo ese es el C. Siempre tienes que... La sí, sí sé que idea, es el C. Pero entonces siempre tienes que intentar, ¿cierto? A pesar de la forma en el que el triángulo quede, porque el triángulo puede quedar así, puede quedar así, ¿cierto? Vamos a suponer que es un triángulo rectángulo ya.
puede quedar así, ¿cierto? Puede quedar así. ¿Ya? Lo importante siempre tú es que identifiques cuál es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Y ahí siempre te va a dar el C. ¿Cachai? Ese lado siempre va a ser el C. ¿Ya? Y después lo otro es la suma de los catetos, los otros dos se suman, no. Lo importante es reconocer cuál es el que queda solo. En este caso, el S cuadrado quedaba solo. ¿Vale, Catalina? Sí. Ok. ¿Lo que sigue es claro o no? Mm, Diga la verdad. lo después de, es que me perdí ahí donde puso como, Ya, pues después entonces aquí pusimos. cuando sacó la raíz. Ya. Cuando saqué la raíz, se supone que uno cuando saca la raíz, según lo que yo expliqué acá, ¿cierto? Aquí en esta parte, sale como un valor absoluto, ¿cierto? Y ahí teníamos dos lecturas. Pero en el ejercicio que nosotros hicimos, ¿te acuerdas que descartamos la parte que era negativa? Nos quedamos con la parte positiva. Entonces eso va a pasar en estos problemas que son de áreas de perímetros. Por lo tanto, lo que hicimos ahí fue, de hecho voy a sacar la H para que... No, dejémosla, ¿no? Así. ¿Cachai? Nos quedamos solamente con la parte positiva. Eso fue lo que pasó. No sé si... Porque aquí saqué la raíz, po, ¿no? ¿Cachaste por qué saqué la raíz o no? Porque quería despejar ese, po. Entonces, como ese está Sí, al pero cuadrado, saqué la raíz. ¿Ya? Dígame. me perdí ahí donde dice ese cuadrado menos ese partido en 4. Ya. Lo que pasa es que este factor de aquí es ese cuadrado dividido en 4, ¿sí o no? Que está al lado derecho sumando al h. Por lo tanto, se va hacia el lado izquierdo restando al s cuadrado. Por eso lo pasé al tiro y hice eso. Primero, ¿qué fue lo que hice primero? Lo calculé, lo saqué y después lo pasé al tiro restando hacia el otro lado. ¿Me sigues, Catalina? Sí, profe. Luego de eso, lo dejé aquí, po, ¿cachaste? Ahí está. Entonces quedó restando. Entonces después de eso, restamos esos dos. Pues tú lo puedes hacer con la calculadora o... Pero nos dio raíz de 3 cuartos s cuadrado. ¿Cachai? Porque como traímos raíz, y ahí la raíz de este la raíz de ese sale como valor absoluto, como lo dijimos anteriormente. Y este con la resta, lo restamos, ¿cierto? Nos quedó raíz cúbica de eso. Aquí el único que se queda con la raíz es el 3, porque no tiene raíz exacta, que es 3. El 4, la raíz de 4 es 2, y la raíz cúbica, la raíz cuadrada de s va a ser s. Acuérdate que cuando tú tienes una raíz de 3 por 4 partido en 5, tú lo puedes escribir como raíz de 3 por raíz de 4 partido en raíz de 5. ¿Cachai? Uno puede hacer eso. Son propiedades de las raíces. ¿Ya? Profe, Dígame. es que, ¿por qué no se le sale el cuadrado al S? Aquí se le salió, po. Ah, A ya. ver. Sí, lo viste, ¿no? Sí, profe. Ya, vale. ¿Alguien más tiene hasta ese punto alguna duda? Es importante que Profe, hasta yo ahí, tengo hasta una... ese punto. Ya, pregunte. Ay, no sé qué me habló también. O sea, mi duda es si siempre tengo que como justificar con Pitágoras, o puedo usar la fórmula, si yo me sé la fórmula de la Eh, altura de un triángulo equilátero, ¿la puedo usar al tiro? ¿Cuál es la fórmula de un triángulo equilátero? O sea, es que yo me aprendí los triángulos, rectángulos, como algunos específicos, y uno de estos era uno de los que me aprendí entonces. Oye, ¿y te acuerdas de la fórmula? ¿Cuál era? O sea, no de la fórmula, pero el triángulo, por ejemplo, el triángulo rectángulo que tenga ángulo 30 grados, 90 y 60, sus lados van a ser A partido en 2 y A partido en 2 raíz de 3. Sí, puedes usarlo. Ah, ya, gracias. Vale. Sí, porque, mira, si yo te estuviera haciendo clases, yo te pediría que me hicieras un desarrollo. Y ahí tendría que justificarme, por supuesto. Pero de otra forma, bueno, cada uno es libre de usar sus herramientas, pues así que úselas nomás. Recuerde que la matemática es acumulativa.
Todo lo que aprendí usted, todas las estrategias, las puede utilizar. Bien, todavía no terminamos la estrategia. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? La relación. ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la relación? Vamos. El área es igual a la base por la altura dividido en 2. El área, ¿cuánto vale la base? Ya, pues S. vamos. S. ¿Cuánto vale la altura? S dividido en 2 por raíz de 3. Exactamente, entonces dejémoslo como raíz de 3 dividido... Ay, ¿por qué estoy escribiendo de lado? Disculpe. Raíz de 3 medios S, y todo eso está dividido por 2. Por lo tanto, el área va a ser igual a S por S, S cuadrado, entonces va a quedar raíz cúbica medios de S cuadrados dividido por 2, ¿cierto? Entonces el área va a ser lo mismo que decir raíz cúbica de S cuadrado partido en 2 por 2, que sería 4. ¿Estamos bien o no? ¿Me siguen lo que dice, no? Como modelo funcional sería A de S igual a la raíz 3 cuartos de S cuadrado. Por favor, digan si me siguieron lo que hice. Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Es claro entonces? Me parece bien. Ya. Yo de ahí les voy a mandar este archivo, se lo voy a mandar aquí al chat, ¿ya? Así es que no pierdan cuidado que vamos a tener ese material. Ya. Estábamos aquí, ¿cierto? Ya. Actividades, definir el modelo. Ya. Aquí este lo tienen que hacer ustedes, ¿o no? El 5 dice, determinar el modelo funcional que representa el área de un rectángulo que tiene perímetro igual a 20 centímetros. O sea, tú aquí vas a hacer una ecuación, ¿cachai? Tenéis que determinar cuál es el área de un rectángulo y ver cuál es el perímetro. Entonces te piden determinar el modelo funcional que representa el área. O sea, tienes que representar el área a través de un modelo funcional y te dan como dato el perímetro. Luego en el B te dicen, te piden representar como un modelo funcional el perímetro. Y te dan el área. Y luego el área de un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de radio R. Y un gran... A ver, ya. Entonces, el ítem 5 es para ustedes. ¿Sí o no? Respondan. Sí, profe. ¿Dónde se fue el 2? ¿Cuál 2? El 2 bajó. Bajó Oscar. Espérenme un poquito, voy a responderle a Oscar. Bajó. ¿Te fijáis? Porque eso es lo que pasa ahí, es que esto queda como raíz de 3 por S cuadrado dividido en 2 por 2. Ahí sí. Y por eso él después se va para abajo. ¿Vale, Oscar? Ya. Bueno, aquí estamos. Allá están ustedes, aquí estoy yo.
y voy a compartir la guía. Ya. Entonces, no me respondieron si el ítem 5 se quedan con ustedes con él. Bueno, ¿Podrán profe, con el ítem 5, Daniela, Catalina, Géminis? Vania, John, Oscar, Simón. Oye, pero respondan, ¿cómo no responden? Sí, Sí, profe. profe, lo estamos haciendo. Es que Ah, lo están haciendo ahora. sí. Ostras. Ya, ya, pues aprovechemos que háganlo. Vamos, bien. Ya, pero 5 minutos, máximo 5 minutos para que lo hagan, porque ya nos queda poquito tiempo. Tengo que el área de un rectángulo. Dibujo el pinche rectángulo y sé que su perímetro es igual a 20. Que X. Yo se te que prendió el micrófono. ¡Oh! Perdón.
¿Cómo van? Avísenme si ya van terminando, por favor. Ya. Tiempo, yo creo que ha sido mucho, ¿no? Cuéntenme lo que hicieron, por favor, o hasta dónde llegaron. Seré honesto, yo llegué a la B y la C no la entendí. Ya. Yo también ¿Los llegué a demás? la B. O sea, algo de la B. Pero la hicieron. Pero no sé si Lo está bueno. intenté. ¿Y los demás? Ya. Entonces, el A y el B no estaban difíciles. No, pero no sé si está bien. Ya. Yo tampoco. Bien, entonces, ya, quieren revisarlo, ¿cierto? Sí. O no sé. Hay que revisarlo.
Ya, si me da un segundito. Ahí está, ¿cierto? El problema. El área de un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Vamos a hacer la A. ¿Cómo sería el área de un rectángulo? Lado por lado. Entonces, sí. Ya, lado por lado. Pero usted tiene que definir los lados, ¿cierto? Ah, ok. Yo le puse A y B. Ya, ¿cierto? Porque son dos buenos valores. A y B, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos? Vamos a hacer así rapidito nomás, ¿ya? Porque para que veamos si podemos definir otro. Entonces tenemos el área de un rectángulo que tiene perímetro igual a 20 centímetros. O sea, el perímetro es igual a 20 centímetros. Aquí tenemos los datos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el perímetro es 2A más 2B. Y sabemos que el área es A por B. ¿Sí o no? Tenemos que determinar el área como modelo funcional. ¿Cierto? Entonces, el área, ¿cómo va a ser el área? A por B. ¿Cierto? Pero el perímetro, ¿cuánto vale? 20. Ya. ¿Y qué podemos hacer con los datos? Cuénteme qué fue lo que hizo usted aquí. Puse 2 por A Ya. Esa es la estrategia que usted utilizó, ¿cierto? 2A, más 2B ya. igual a 20. Sí, eso es verdad. Esa igualdad es verdad. ¿Qué más hizo? Bueno, ahí lo hice como por estrategia y dije que A era 3 y B era 7. Y ahí me daba Ya. 20 ¿Sí? ¿Podría haber otro que te dé 20, no? Por ejemplo, que el A fuera 7 y que el B fuera 3. también. Pero lo hice en este caso por los lados, porque el B era el más largo, entonces sería 7. Ya. Esa es una alternativa. ¿Qué otra alternativa habría? O sea, ¿qué otra alternativa podríamos encontrar? Se puede factorizar por 2. Voy a Eso. factorizar por 2. O por ejemplo, lo que dijo la compañera anteriormente, yo también podría encontrar otro lado. Por ejemplo, B podría ser 4 y A podría ser 1. Hay hartas combinaciones. Pero la compañera nos dice que quizá podemos factorizar. Eso también es una alternativa, ¿cierto? Pero en general la alternativa de asignar valores, a menos que lo pidan, mejor no lo hagamos, porque ya no lo hagamos porque eso sería tomar un caso particular y aquí tenemos un caso general. ¿Sí? Entonces estaríamos trabajando con un caso nomás. Mejor trabajar con un caso general. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que dijo la compañera, factorizar por 2, y aquí ahora nos permite dividir por 2 toda la ecuación. Por tanto, esto me va a quedar A más B igual 20. Y aquí encontramos una relación. Igual A 10. más B... ¿Cómo? Perdón. Igual 10. Tienes toda la razón. A más B vale 10. Y ahora ya ni siquiera es necesario colocar los paréntesis. ¿Qué más hicimos? Se puede ¿Qué más despejar. tendríamos que hacer? ¿Para qué me sirve eso? Despejar. ¿Tú qué cosa quisiste despejar? Yo despejaría B. Tú despejarías B, entonces despejemos B.
sería 10 menos A, ¿sí o no? Sí. Y ahí tendríamos una relación. Después, ¿cuál sería la otra alternativa que tendríamos que hacer después de Reemplazarlo en hacer la eso? fórmula. Sabemos que el área es igual a A por B, ¿cierto? ¿A esto te refieres? Sí. Y Por... reemplazamos donde está el B, reemplazamos y quedaría 10. ¿Cómo? No, era eso. Estaba dictando eso. Ya, gracias. Entonces, Profe, si tú, dígame, abajito se puede reemplazar por cualquiera de las dos o no, o tiene que ser por B. cualquiera de las dos. Ambas Ah, van a ya, estar en las mismas condiciones. gracias. ¿Ya? De nada. Entonces, ahora A es igual a ¿cuánto? A un modelo funcional. A es función del lado A, que va a ser igual a, perdón, 10A menos A cuadrado. Y ahí encontramos el modelo funcional. Entonces, evalúe, ¿estuvo bien lo que hizo o no estuvo bien lo que hizo? Daniela. ¿Se puede dejar expresada como la de arriba o hay que llegar hasta con los Sí, tú tienes que... paréntesis? Sí, con los paréntesis y con lo que está dentro del paréntesis, porque así es una función, así solamente es una relación, ¿no? Pero te están pidiendo que lo expreses como un modelo funcional. La B sería de la misma con las mismas características, ¿o no? El perímetro de un triángulo rectángulo, ¿cierto? El triángulo rectángulo, sí, ahí tenemos base por altura, dividido en dos, tenemos el área, tenemos el perímetro, ¿cierto? A más B más C, tenemos el perímetro que es igual a más B más C, ¿cierto? Y el área que es igual a base por altura, dividido en dos. La base va a tener una representación así como la hicimos nosotros en el ejercicio anterior, igual que la altura, en términos de A, B y C, ¿cierto? Y ahí es donde usted puede hacer la misma relación que nosotros acabamos de hacer aquí abajo. Por tanto, el A y el B se hacen de la misma forma, a excepción de que tú tienes que trabajar con los datos de un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Es claro lo que hay que hacer en el ejercicio, en la parte B, sí o no? ¿Sí o no? Ya. Será. La parte C dice, el área de un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de radio R. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? Que está dentro de una circunferencia y que sus Exactamente, vértices tocan la circunferencia. exactamente. Muy bien. Entonces, estoy compartiendo algo que ya no voy a compartir y voy a compartir lo que ustedes tanto aman. Vamos a hacer una circunferencia. Centro. A ver, vamos a hacer el centro en 2,2. Bueno, no sé lo que hice en realidad, pero... Ya.
Ok. Ahí tenemos una circunferencia, ¿cierto? Y nosotros, además de eso, podríamos generar un segmento. ¿Cómo se llama ese segmento, generalmente? Se llama, Diámetro. bien, diámetro. ¿Y qué pasa si nosotros tomáramos un punto central acá? ¿Cierto? Un punto central. ¿Y qué pasaría si nosotros trazáramos otro segmento? Y ahí trazamos un segmento. Y aquí está la representación de un triángulo isósceles, porque ese triángulo isósceles tiene sus dos lados iguales, y el tercero distinto, en una circunferencia de radio R. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, eso aquí, le pongo un print, ¿cierto? Un print pantalla. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a comenzar a compartir. De acá. Ya, ¿ven lo que estoy compartiendo, no? Sí. Ya. Ahí tenemos un triángulo que está inscrito en una circunferencia. Necesitamos el problema también, ¿o no? Gran detalle. ¿Dónde tenemos el problema? Ah, ya sé dónde estamos, aquí. El problema dice... Ah, pero ¿dónde tenemos el problema? Estoy medio perdido. Acá, aquí está. Ya. El área de un triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de radio R. La circunferencia entonces es de radio R. ¿Por qué no puedo escribir arriba de esto? Oh, no sé, ¿por qué no puedo escribir arriba de esto? Porque una imagen, creo. Pero si igual debiese poder escribir arriba de la imagen. Nada que ver, nada que ver. A ver, vamos a ver si... apareció esta... Si me dan un segundo, chiquillos. Ah, no contaban con mi astucia. Bien, entonces dijimos que el radio es R. Radio es R, ¿cierto? Y ahí tenemos el triángulo. ¿Y cómo calculamos la altura del triángulo? Perdón, ¿qué me piden? El área del triángulo isósceles inscrito en una circunferencia de radio R. Si nosotros partimos de aquí. La altura igual sería radio, ¿o no? Exacto. Sherlock. También sería un radio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Base por altura partido en 2. Por tanto, ¿cuánto es la base?
2R. ¿Cuánto es la altura? R. Por tanto, el área del triángulo en función del radio es R cuadrado. Era más fácil de lo que pensábamos, ¿no? ¿Estamos bien o no? Ya, si no me responden los borro. Profe, Ya. Vale. Ok. Ahora lo que voy a hacer justamente es... El código de nuestro curso es QIF 112 y hoy día estamos a 29 del 05. ¿Cierto? Entonces vamos a dejar de compartir esto. QIF, ahí está. Bien, acabo de mandarles, estoy esperando a que cargue, voy a detener la grabación.